Hay momentos que desgarran la realidad, momentos en los que todo lo que creías saber se derrumba, de repente, por completo, sin previo aviso. Esto no es un debate filosófico, no es una discusión teológica. Esta es mi historia, una historia de colisión, entre el orgullo y la gracia, entre la religión y la verdad, entre el silencio y la revelación. Me llamo Daniel Levy, y lo que estás a punto de escuchar cambió no solo mis creencias, sino la esencia misma de mi ser. Si alguna vez has cuestionado lo que te han enseñado, si alguna vez has sentido un anhelo por algo más, esto es para ti. No mires hacia otro lado. No pases de largo. Lo que me quebró puede ser lo que te libere. Nací en un mundo construido sobre la tradición. Un mundo donde las preguntas no eran bienvenidas y las respuestas estaban grabadas en piedra mucho antes de que pudiera hablar. En nuestra comunidad, en las estrechas hileras de casas de piedra rojiza en Borough Heights, no se preguntaba ¿por qué? Se preguntaba ¿cómo? ¿Cómo seguir? ¿Cómo obedecer? ¿Cómo preservar lo que se había transmitido durante siglos? Mis padres fueron pilares de nuestra comunidad judía ortodoxa. Mi padre, un estudioso de la Torá. Mi madre, una guardiana de los rituales y la reverencia. El Shabbat no era un momento, era el aire que respirábamos. Mis primeros recuerdos están llenos de luz de velas, cantos hebreos y el aroma de jalá saliendo del horno. Me envolvió la fe antes de tener la edad suficiente para entender qué era la fe. Y durante años, creí que eso era suficiente. Creí que la obediencia significaba verdad. Mis días estaban llenos de estudio, no de la escuela, sino de las escrituras. Talmud, Torá, Midrash, línea tras línea, memorizados, recitados con precisión. Mi mente se convirtió en una máquina, diseñada para defender nuestras creencias. A los 12 años, podía defenderme en debates teológicos con adultos. A los 17, me estaban guiando para convertirme en rabino. La gente elogiaba mi disciplina, mi conocimiento, mi pasión. Me llamaban talentoso, yo lo llamaba propósito, pero en lo profundo de mi ser se estaba formando una grieta, una fractura silenciosa entre lo que decía y lo que sentía. Aún así, seguí adelante. En nuestro mundo, el deber importaba más que la emoción. La duda era debilidad, y la debilidad no tenía cabida en la vida de un líder. Vestía las vestimentas, rezaba las oraciones, guiaba a los jóvenes. Para el mundo exterior, yo era la viva imagen de la convicción. Por dentro, me desmoronaba, pero no tenía las palabras para expresarlo, ni siquiera a mí mismo. La rutina se convirtió en una armadura. Mi barba, mi kipá, mi talit, no eran solo símbolos, eran escudos. Porque si seguía actuando, tal vez el silencio vacío que sentía durante la oración se llenaría con el tiempo. Tal vez el Dios que no podía oír hablaría algún día. Tal vez esto era solo una fase. Me decía todas esas cosas, y las decía con una certeza que sonaba convincente. Al menos, para todos los demás. Prediqué contra el cristianismo, con vehemencia, con valentía. Cité la Torá para demostrar que Jesús no era el Mesías. Enseñé a mis alumnos a tener cuidado con las mentiras de los gentiles. Advertí a las familias que el amor por Jesús era un engaño espiritual. Y cada vez que terminaba de hablar, la gente aplaudía. Me agradecían. Decían que los hacía sentir seguros. Pero la verdad es que no estaba seguro. Ni siquiera era honesto. Estaba aterrorizado. No de los cristianos, no de estar equivocado, sino de lo que podría pasar si todo lo que sabía resultaba estar construido sobre un cimiento que nunca examiné. Ese miedo no desapareció. Creció, silenciosamente, despiadadamente. Y finalmente, encontró su voz. Esa voz provenía de mi hijo, Eli, de 17 años, audaz, curioso y sin miedo a hacer las preguntas que yo nunca me atreví. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué los odias si nunca los has escuchado? ¿Por qué la fe se siente como miedo? Lo callaba. Siempre. Usaba las escrituras como un arma, no para guiar, sino para silenciar. Porque sus preguntas tocaban algo dentro de mí, algo que no estaba lista para enfrentar. Dije que era rebelión. Dije que era arrogancia. Pero la verdad es que él estaba diciendo lo que yo había enterrado.
Y lo odié por eso. No por ira, por envidia. Tenía una libertad que yo nunca había probado. Una noche, tras otra agria discusión, me miró a los ojos y me dijo unas palabras que jamás olvidaré. No estás defendiendo la verdad, estás defendiendo el control. Esa frase me golpeó como una piedra en el pecho. Salí hecha una furia. Cerré la puerta de golpe. Abrí mi libro de oraciones, pero las palabras eran huecas. Miré las páginas y no sentí nada. Esa noche, clamé a Dios, no con elocuencia, no con rituales, solo un susurro. ¿Estás ahí? Ninguna respuesta. Solo silencio. Un silencio ensordecedor, doloroso. Y empecé a preguntarme, ¿habría estado allí alguna vez? Si alguna vez has sentido ese silencio, si alguna vez has cuestionado a puerta cerrada mientras fingías en público, te veo. No estás solo. Viví esa vida durante años, y el desmoronamiento apenas comenzaba, pero esto es lo que no sabía. A veces el colapso no es el final. A veces es la invitación, y lo que vino después desmantelaría todo lo que creía saber. Sobre Dios, sobre mí mismo, y sobre el único nombre que había pasado mi vida negando. Jesús, quédate conmigo. La verdad no es segura, pero es real, y vale todo. Ese domingo se suponía que sería como cualquier otro. Había estado preparando mi mensaje toda la semana. Otra enseñanza incendiaria de Isaías, una defensa más contra las falsedades de la fe cristiana. Mi comunidad estaba presente como siempre. Sombreros negros, vestidos modestos, niños inquietos sentados en filas. Se aferraban a mis palabras. Siempre lo habían hecho. Y durante la mayor parte del sermón, di lo que se esperaba, hasta que no pude. En algún momento entre mi segundo y tercer punto, algo dentro de mí se quebró. Primero fue físico, una opresión en el pecho, una falta de aire. Pero debajo de eso había algo más profundo, algo espiritual. Como si mi alma ya no pudiera soportar el peso de fingir. Mi voz se volvió más lenta. Mis rodillas se doblaron. Y luego, oscuridad. Desperté en medio del caos. El interior de una ambulancia. Sirenas. La mano de mi esposa me aferró, temblando. No tenía ni idea de qué había pasado, pero sentía que algo había cambiado. No solo en mi cuerpo, sino en el ambiente que me rodeaba. Era como si hubieran derribado un muro, y yo estuviera allí, expuesto, desnudo ante una fuerza mayor de la que jamás había conocido. Mi mente intentaba racionalizarlo. Estrés, agotamiento, presión. Pero eso no explicaba cómo mi espíritu se sentía desgarrado, como si algo eterno hubiera llegado a través del tiempo para confrontarme. Y no estaba listo, ni de cerca. En el hospital, me dijeron que mi corazón se había parado. Más de 3 minutos. Muerte clínica. Me habían reanimado con descargas eléctricas. Pero aunque hablaban en términos médicos, sabía que lo que había visto, lo que había sentido, no estaba en ningún libro de texto. Durante esos minutos, vi una habitación. No metafórica, no imaginaria, real. Una cámara de luz y juicio. Me quedé en el centro, sola, sin rollos de la Torá, sin títulos, sin argumentos, solo yo. Y uno a uno, los rostros de aquellos a quienes había lastimado, engañado, juzgado, aparecieron a mi alrededor. No con ira, con dolor. Y ese dolor me quebró más que cualquier rabia. Hablaron, no con la boca, sino con el corazón. Sus palabras no eran acusaciones, eran la verdad. Una verdad dolorosa e innegable. Mi mentor habló de mi arrogancia, mi madre, de mi orgullo. Una mujer de mi sinagoga dijo que la había humillado por faltar al servicio. Y entonces vi a mi hijo, Eli. Su silencio lo decía todo. La decepción en sus ojos era un espejo del que no podía apartar la mirada. Intenté defenderme, grité sobre la obediencia, sobre la ley, sobre el honor, pero incluso a mis propios oídos, las palabras sonaban ensayadas, huecas, como un niño repitiendo frases que ya no cree. Y entonces, entró. No necesitaba presentación. Sabía quién era. No porque alguien me lo hubiera dicho, no por la túnica, ni por las cicatrices, ni por la luz, sino porque cada célula de mi cuerpo lo sabía. Jesús, el mismo nombre que había rechazado toda una vida.
No irrumpió. No se alzó sobre mí. Llegó como un hermano, como alguien que siempre había estado ahí, esperando. Y cuando pronunció mi nombre, solo mi nombre, algo dentro de mí se hizo añicos. Intenté discutir, resistir. Le dije que no era el Mesías, que el Mesías trae paz, que el verdadero Mesías no podía ser crucificado, pero ni se inmutó. Simplemente me miró, y me sentí vista por primera vez. Citó a Isaías, los mismos pasajes que había enseñado durante años. Herido por nuestras transgresiones, traspasado por nuestras iniquidades. Los había leído, los había recitado, pero nunca los había visto. Y de repente fue como si el velo se rasgara. Vi una colina, una cruz, sangre, no una imagen, un recuerdo, una realidad. Podía olerla, oírla, sentirla. Él estaba allí, y dijo: morí por ti incluso cuando me odiabas. Y yo lo había odiado, me había burlado de él, enseñé a otros a despreciarlo. Pero en ese momento, todo lo que ofreció fue perdón. Caí de rodillas, deshecha. Me equivoqué, dije, no lo sabía. Puso una mano en mi hombro. Estás perdonado, sígueme. En un instante, la sala del tribunal desapareció. Estábamos en un jardín, sencillo, tranquilo. El aire olía a lluvia, y él dijo: vuelve, diles que soy el Mesías, diles que los amo. Vi dos futuros, uno en el que volvía a mi antigua vida, respetada, orgullosa, vacía. El otro, en el que lo seguía. Lo perdía todo, lo ganaba todo. Tengo miedo, susurré. Perderé a mi familia, mi nombre. Sonrió suavemente. Me ganarás, y yo soy suficiente. Ese fue el momento en que todo cambió. No dije que sí por confianza, lo dije por rendición. Y en esa rendición, encontré una paz que nunca había conocido. Abrí los ojos en la habitación del hospital, parpadeando bajo la luz fluorescente estéril. Las máquinas pitaban suavemente a mi lado. Tenía tubos en los brazos. Y allí estaba ella, mi esposa, Miriam, sentada en silencio, con los dedos aferrados a un libro de oraciones, las lágrimas secándose en sus mejillas. Cuando notó que estaba despierto, se inclinó. «Me asustaste», susurró. Intenté hablar. Me ardía la garganta, pero finalmente salieron 3 palabras. Lo vi. Su expresión cambió. Confusión. Miedo. «¿Quién?», preguntó. Hice una pausa, temeroso de decirlo en voz alta. «Jesús», dije. «Jesús es el Mesías». Vi su reacción no fue de ira, sino de angustia. Y en cierto modo eso dolió más. No gritó ni maldijo, solo se quedó mirando, silenciosa, destrozada. «No», dijo. «Estás confundida. No eres tú misma». Extendí la mano para tomarla, pero ella la apartó. «Necesitas descansar». Pero yo no necesitaba descansar. Necesitaba que ella viera lo que yo veía. Intenté explicarle lo que él dijo, lo que sentí, el tribunal, el jardín, las cicatrices en sus manos, pero sonaba a locura y tal vez, si no lo hubiera vivido, habría pensado lo mismo. Se levantó, temblando. «Por favor, no vuelvas a hablar de esto», dijo. Luego, salió de la habitación. Los médicos confirmaron lo que ya sabía. Mi corazón se había detenido. Técnicamente, estaba muerto, pero me reanimaron. «Tienes suerte», dijeron, pero no tuve suerte. Fui elegido, no por algo que yo hubiera hecho, sino por algo que él había hecho por mí. Los días que siguieron fueron solitarios. Las visitas iban y venían, pero el peso de lo que había visto permaneció conmigo. Pedí una Biblia, no la que usaba para debatir, un Nuevo Testamento. Una enfermera trajo una. La abrí al azar y aterricé en Juan. Y allí estaba de nuevo. En el principio era el Verbo. Leí durante horas. Mateo, Romanos, Apocalipsis. No se sentía extraño. Se sentía como volver a casa. Oré, con sinceridad, por primera vez en años. No recitando, no actuando, sino desde lo más profundo. «Jesús, enséñame a conocerte. Enséñame a vivir para ti». La paz comenzó a fluir, ni ruidosa ni dramática, serena, firme, y con esa paz llegó la determinación. Sabía que no podía volver a ser quien era, no podía vestir la túnica de un rabino,
y predicar contra aquel que me había encontrado en la muerte. Pero también conocía el precio, mi título, mi comunidad, tal vez mi familia. Aún así, tenía que elegir. Así que susurré: sí, Señor, cueste lo que cueste, soy tuya. Cuando me dieron de alta, todo parecía Regresé a nuestro surrealista. Apartamento en Brooklyn y parecía el mismo, pero yo no. La mezuzá seguía colgada junto a la puerta. Mi estudio estaba lleno de textos hebreos, comentarios rabínicos, libros que una vez adoraba. Pasé las manos por los estantes. No habían cambiado, pero yo sí. Intenté abrirlos, pero mis dedos temblaban. Las palabras no me iluminaban. Me traían recuerdos de orgullo, de ceguera. Me senté en silencio durante horas, respirando, soltando, pidiéndole a Jesús que me mostrara cómo obedecer ahora, no como rabino, sino como discípulo. Convoqué una reunión con la junta de la sinagoga, hombres que había liderado durante años, hombres que me respetaban, confiaban en mí. Entré en esa habitación cargando solo con la verdad. Lo vi, dije. Vi a Jesús. Él es el Mesías. Silencio. Luego incredulidad. Luego ira. Nos estás abandonando, dijo uno. Estás engañado, dijo otro. Mi asistente, Eli Ben David, intentó mantener la calma. David, preguntó, ¿de verdad estás predicando a Jesús? Asentí. Sí. No puedo negar lo que vi. Firmé mis papeles de renuncia ese día. La habitación olía a café viejo y a traición. Puse mi talit sobre la mesa y salí. La reacción fue rápida. La comunidad se enfrió. Los amigos dejaron de responder llamadas. Los vecinos cruzaron la calle. Los rumores se extendieron. Se volvió loco. Es un traidor. Mi esposa lloraba por las noches. Mi hija gritaba de rabia. Ya no eres mi padre, gritaba. Solo mi hijo no dijo nada, pero su silencio tenía peso. Y aún así, incluso en esa tormenta, Jesús estaba cerca. Me aferré a su promesa. Perderás mucho, pero me ganarás a mí, y yo soy suficiente. Todos los días, lo repetía, a veces en voz alta, a veces entre lágrimas, porque en la oscuridad se necesita una luz a la que aferrarse, y Jesús se había convertido en mío. No comparto esta historia para impresionarte. La comparto porque alguien allá afuera, quizás tú, necesita escucharla. Puede que estés donde yo estaba, atrapado en la actuación, ahogándote en preguntas, aferrándote a la tradición mientras tu alma anhela en silencio la verdad. Tal vez has defendido creencias durante tanto tiempo que ya ni siquiera sabes por qué. Tal vez has construido una vida sobre la certeza, y aún así, todavía te sientes vacío. He estado ahí. Sé lo que es llevar un título y no sentir paz, hablar con valentía y dormir intranquilo. Y estoy aquí para decirte que hay más. Hay alguien. Su nombre es Jesús. No tienes que morir físicamente para conocerlo. No tienes que perderlo todo como yo para ver con claridad. Pero sí tienes que ser honesto. Tienes que estar dispuesto a preguntar lo que nunca te has atrevido a preguntar. Tienes que abrir tu corazón a la posibilidad de que la verdad es más grande de lo que te enseñaron. Que el Mesías no es un concepto, es una persona. Que la fe no es un ritual, es una relación. Y que la gracia no se gana, se da. Gratuitamente, plenamente. Incluso a los corazones más resistentes. Incluso a alguien como yo. Si has sentido una llamada al escuchar esto, no es emoción, es invitación. Jesús está cerca, más cerca de lo que crees, más cerca que tu próximo aliento. Él no espera tu perfección, espera tu entrega. Así que te invito, aquí y ahora, a decir que sí. Susurra su nombre, pídele que se te revele. No necesitas palabras elegantes, solo un corazón dispuesto. Él me encontró en mi muerte para que yo pudiera vivir. Él puede encontrarte en tus dudas, tu dolor, tus preguntas, y llevarte a casa. Inscríbete en el canal y sigue a Jesús. Suscríbete, no por mí, sino por ti, por tu futuro, por las historias que aún esperan ser contadas. Comparte este video con alguien que ames, con alguien que piense que está demasiado perdido, demasiado religioso, demasiado roto, porque no lo está.
Si Jesús puede llegar al corazón de un rabino como yo, puede llegar a cualquiera. Este canal no es solo contenido, un lugar para quienes están al borde de la fe, personas que buscan, sufren, sanan, personas como tú. Deja un comentario, dime dónde estás, haz preguntas, comparte tu historia. No tienes que tenerlo todo resuelto, solo tienes que ser auténtico. Y si necesitas oración, aquí estoy. Esto no es solo un video, es una conversación, y seguiré presente, porque sé lo que es sentirse solo, y sé lo que es sentirse finalmente visto. No camines por este camino en silencio. No estabas destinado a hacerlo. Estamos juntos en esto. Jesús no es una doctrina, es una puerta, y oro para que hoy sea tu primer paso. Comienza con el Evangelio de Juan, no para analizarlo, sino para encontrarte. Lee como si buscaras a una persona, no un concepto. Y no te detengas, porque una vez que lo has visto de verdad. Todo cambia. No de la noche a la mañana, no sin costo, sino profundamente, eternamente. Y nunca querrás volver atrás. Gracias por escuchar. Gracias por abrir tu corazón, aunque solo sea por estos minutos que hemos pasado juntos. No lo tomo a la ligera. No te veo como un espectador, te veo como alguien que está en el mismo camino. Y si has sentido algo conmoverse en tu interior, no lo ignores, no esperes, síguelo, porque la verdad tiene un nombre, y su nombre es Jesús. Estaré aquí, caminando contigo, orando por ti, animándote. Hasta la próxima. Mantente abierto, honesto, y sigue siguiendo a aquel que nunca deja de buscarte. Nos vemos pronto.